Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Hola, bienvenidos a este video donde les voy a hablar de un libro que puede cambiar sus vidas, Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este libro es el resultado de una investigación de más de 20 años sobre las claves del éxito de más de 500 personas que lograron convertir sus sueños en realidad. El autor nos revela el secreto que le fue confiado por el millonario Andrew Carnegie y que se basa en una serie de principios y hábitos que debemos adoptar si queremos alcanzar la riqueza y la felicidad. ¿Quieren saber cuáles son esos principios y cómo aplicarlos? Entonces sigan viendo este video hasta el final. El primer principio que nos enseña el autor es tener un propósito definido. Esto significa tener una meta clara y específica que nos motive y nos impulse a actuar. No basta con tener un simple deseo, sino que debemos tener un deseo ardiente, una pasión que nos haga superar cualquier obstáculo. El autor nos dice que debemos escribir nuestro propósito en una hoja de papel y leerlo todos los días, hasta que se convierta en parte de nuestro subconsciente. El segundo principio es formar un equipo de trabajo. No podemos lograr el éxito solos, sino que necesitamos rodearnos de personas que nos apoyen, nos inspiren y nos complementen. El autor nos recomienda crear un grupo de personas con las que podamos compartir nuestras ideas, nuestros planes y nuestros problemas, y que nos den su opinión sincera y constructiva. Este grupo se llama Grupo Mastermind y es una fuente de poder e inteligencia colectiva. El tercer principio es desarrollar la autoconfianza. La autoconfianza es la base de todo logro, ya que nos permite creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades. El autor nos dice que la autoconfianza se puede cultivar mediante la repetición de afirmaciones positivas, la visualización de nuestros objetivos, la eliminación de los pensamientos negativos y la asunción de responsabilidades. La autoconfianza también implica tener fe, es decir, confiar en que el universo conspira a nuestro favor y que todo lo que pedimos con convicción se nos dará. El cuarto principio es desarrollar la imaginación. La imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos para crear nuestra realidad, ya que nos permite ver lo invisible, sentir lo intangible y hacer lo imposible. El autor nos dice que hay dos tipos de imaginación, la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación sintética es la que usamos para combinar ideas existentes y crear algo nuevo. La imaginación creativa es la que usamos para conectar con la fuente infinita de inspiración y recibir ideas originales y geniales. El quinto principio es desarrollar la iniciativa. La iniciativa es la capacidad de actuar sin esperar a que nadie nos diga qué hacer o cómo hacerlo. El autor nos dice que la iniciativa es una cualidad indispensable para el éxito, ya que nos permite aprovechar las oportunidades, anticiparnos a los problemas, innovar y liderar. La iniciativa también implica tener coraje, es decir, enfrentarnos a nuestros miedos, salir de nuestra zona de confort y atrevernos a hacer cosas diferentes. El sexto principio es desarrollar el entusiasmo. El entusiasmo es la emoción positiva que nos llena de energía, alegría y motivación. El autor nos dice que el entusiasmo es contagioso, ya que influye en las personas que nos rodean y las hace más receptivas a nuestras ideas, nuestros productos o nuestros servicios. El entusiasmo también implica tener pasión, es decir, disfrutar de lo que hacemos, ponerle amor y dedicación a nuestro trabajo y transmitir esa emoción a los demás. El séptimo principio es desarrollar la disciplina. La disciplina es la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas de hacerlo. El autor nos dice que la disciplina es fundamental para el éxito, ya que nos permite mantener el rumbo hacia nuestra meta, cumplir con nuestros planes, respetar nuestros horarios y evitar las distracciones. La disciplina también implica tener persistencia, es decir, no rendirnos ante las dificultades, los fracasos o las críticas, sino seguir intentándolo hasta conseguirlo. El octavo principio es desarrollar el control mental. El control mental es la habilidad de dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. El autor nos dice que el control mental es la clave para transmutar las emociones negativas en positivas y para usar el poder del subconsciente para atraer lo que deseamos. El control mental también implica tener concentración, es decir, enfocar nuestra atención en un solo punto, eliminar las distracciones y aumentar nuestra eficiencia. Estos son los 8 principios que nos propone el autor para pensar y hacernos ricos. Pero no basta con conocerlos, sino que debemos aplicarlos con constancia y fe. El autor nos asegura que si seguimos estos principios, podremos lograr cualquier cosa que nos propongamos, ya sea en el ámbito financiero, personal o profesional. Así que no esperen más y empiecen a poner en práctica estos principios hoy mismo. Y recuerden, todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido de inspiración.
Les invito a suscribirse a mi canal, a darle like al video y a compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.